Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Dios en este día, que ya está casi para terminar, por todas las bendiciones que hemos recibido en este día, porque hemos visto tanto la misericordia de Dios en nosotros en este día. Por eso bendecimos y exaltamos el santo nombre de Dios en este lugar. Le damos honra, le damos honor a Dios en esta noche, en el nombre glorioso de su amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título: el orgullo no te permite recibir tu milagro. Está en el libro, en el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Ya hemos hablado de la lepra, hermano, pero la lepra es similar a lo que hoy llamamos el SIDA. El SIDA de hoy es una enfermedad, dice, de las más temidas que habían en esa época. En alguna forma era extremadamente contagiosa, en alguna forma, cuando estaba muy leve, podía haber un tratamiento para curarse, pero cuando estaba extremadamente ya no había nada que hacer. Entonces, esta enfermedad era incurable, porque casi nunca se daba cuenta una persona cuando empezaba a padecer, sino ya cuando ya empezaban a aparecer las manchas blancas, era que la gente se daba cuenta de que tenía una lepra. En alguna forma la lepra llevaba a la muerte a la gente, era causal de muerte en las personas. Y muchos leprosos eran forzados a salir de la ciudad a los campos en cuarentena. El mismo sacerdote los sacaba de la ciudad. La sociedad no apoyaba a los leprosos. Naamán todavía conservaba su puesto, hermano, y porque tenía apenas en forma leve la enfermedad de la lepra. O quizás podía estar en las primeras etapas, que podía haber algún tipo de tratamiento para poder sanarla. En cualquier caso, su vida, hermano, estaba trágicamente acortada por causa de esa enfermedad. Naamán significa, su nombre significa agradable. Hoy estamos hablando más que todo del orgullo. Cómo él tuvo que vencer su orgullo para poder él recibir el milagro que tanto anhelaba, y era la sanidad de la lepra. ¿Qué es el orgullo? Según el diccionario, dice que es el exceso de estimación hacia uno mismo, cuando uno se estima demasiado, cuando una persona se cree más que las demás, que está por encima de las demás, y hacia sus propios méritos, por las cuales se cree, como ya te dije ahora, mucho más superior a todos los demás. Vemos en este tema y aprovechemos, Señor, las oportunidades que Dios nos ofrece a través de este mensaje del día de hoy para tu vida y para mi vida. El primer punto habla: el orgulloso no te permite escuchar el consejo. Vámonos al libro Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas de Israel. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hermano, Siria era vecino al noroeste de Israel, y muy pocas veces ellos tuvieron una relación de amistad, porque siempre permanecían en guerra. Bajo el gobierno del rey David, Siria le pagó tributo a Israel. Y dice que unas bandas estaban persiguiendo a los israelitas y tomaron en cautiverio a muchos israelitas en ese tiempo, en los días de Eliseo. Y Siria estaba creciendo en poder y condujo, dice aquí, incursiones frecuentes. ¿Para qué? Para llevar cautivos a los judíos, a los israelitas, allá a su nación, porque había una confusión política, un pleito político en ese momento. Los israelitas frecuentemente, hermano, estaban cautivos, y en este caso había una persona que era cautiva. Vamos a leerla en el versículo del 3 al 5 de la palabra central. Amén. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey: ve de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces, hermana, los israelitas frecuentemente estaban asediados, hermano,
por los sirios y muchos fueron cautivados por ellos y llevados presos. Y en este caso, en la casa de Naamán había una israelita, una sierva de Naamán era israelita, y esta sierva Dios la llevó a ese lugar porque había algo muy especial que ella tenía que hacer en la casa de Naamán. Pues estaba secuestrada, no podía salir, pero ella fue donde el ama de ella y le comentó que había un profeta que sanaba todo ese tipo de enfermedades. La esposa va donde él, le da el consejo. La niña aconseja a la esposa aconseja a Naamán, pero Naamán era una persona demasiado orgullosa que no recibía de una persona humilde un consejo para salir adelante, y aún que este consejo era para vida y no para muerte en su vida personal. La fe de la pequeña era tan grande y la petición de Naamán, dice aquí la escritura, contrastan con lo que pensaba el rey de Israel en ese momento. El rey de Israel ni siquiera fue capaz de decirle algo en favor a Naamán y llevarlo a Eliseo para que pudiese recibir esa sanidad. Pero mira lo que dice 2 Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sana un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Mira qué tremendo cómo responde el rey de Israel: ¿soy yo Dios? Él simplemente le ha podido decir: mira, allá hay un siervo de mi pueblo de Israel que es profeta de Dios y él ha sanado a muchas personas, ha hecho muchos milagros, ves que a ti también te puedo hacer un milagro. No, él enseguida, orgulloso también el rey de Israel, dice: ¿acaso yo soy Dios? No da una respuesta favorable, ¿verdad?, a la persona que fue a hablarle en favor de Naamán. Es importante que nos demos cuenta cómo aquí está trabajando el orgullo, tanto en el rey como en Naamán. Son personas demasiado orgullosas que no aceptan el consejo de nadie. Un orgulloso no acepta que tú le des un consejo, porque un orgulloso cree que no necesita el consejo de nadie, que todo lo que él sabe es muy superior a lo que tú y yo podemos saber. Naamán no quería escuchar la voz de la sierva, tampoco quería escuchar la voz de su esposa. Pero Proverbios 19:20 es una palabra que debemos utilizar puntualmente en nuestra vida. Y mira lo que dice. Amén. 19:20. Ajá. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo. En la mucha consejería está la sabiduría. ¿Por qué no podía escuchar el consejo de la humilde sierva que tenía en su casa? ¿Por qué no podía escuchar el consejo de su esposa? ¿Por qué? Porque el orgullo te hace ser prepotente, te hace ser altivo y te hace ser soberbio. Y crees que no necesitas un consejo ni una palabra de nadie. Pero yo quiero que te bajes de ese nivel, porque te vas a estrellar. Después de eso viene la caída del hombre. Primero viene el orgullo, la soberbia, la altivez, y luego la caída del hombre, dice la escritura allá en el libro de Isaías. Lo dice claramente. Entonces los orgullosos van a tener su caída, y bien estruendosa, porque no aceptan tener un corazón humilde y sencillo que ame y adore al Dios de todos los dioses. El orgullo es el pecado universal. Más adelante te voy a enseñar por qué es el pecado universal. Es el gran vicio, es el orgullo. El antídoto contra el orgullo es la humildad. Mira lo que dice Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que yo me tengo que asociar ¿con quién? Con los humildes de corazón, con los sencillos. Porque ellos tienen un corazón parecido al de Dios,
Porque el corazón humilde y sencillo es el que ama a Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que vive para cumplir la palabra de Dios en su vida. El orgulloso es todo lo contrario, no vive bajo la voluntad de Dios, sino es la voluntad de Él la que reina en su vida. Él quiere hacer como bien le parece. Y eso no es lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Ahora, ¿qué significa espiritualmente? Ya te dije qué significa orgullo. Naturalmente en el diccionario, pero en la Biblia el orgullo significa arrogancia, altivez, soberbia, pretensión, vanagloria. Todas apuntan a ¿qué? A un corazón orgulloso, a un corazón que se quiere honrar a sí mismo y no quiere honrar a Dios, ¿verdad? No quiere seguir el consejo de nadie. ¿Qué estaba pasando con Naamán? Tenía una mente cerrada, no aceptaba, hermano, que había alguien que tenía un nivel de estatus menor que él, que le podía dar un consejo sabio para que su vida fuera bendecida grandemente. En la vida real eso pasa. Hasta hay personas que se sientan al lado de una más humilde y entonces están mirando, y ya siente que huele, ya siente que no le gusta. Pero hermano, ojo, eso se llama orgullo, soberbia y altivez, y después va a venir tu caída. Tienes que aprender a amar a todos tal cual como son, porque Dios no hace acepción de personas. Y esto estaba pasando con Naamán. Él estaba haciendo acepción de personas con su empleada, con la mujer que le servía en su casa, que limpiaba su casa y que hacía todas las cosas referentes al hogar. Él la tenía en poco, porque la condición de él no era ni la de esposa, ni era de una persona prestante económicamente en ese momento. Aquí tenemos otro personaje que era supremamente orgulloso como Pablo. Vamos al Hechos 9, versículos 5 y 6. Mira lo que dice la Escritura. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar hoces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta es una palabra de Hechos 9 que es muy puntual y nos muestra quién era Pablo. Pablo era un hombre supremamente orgulloso, engreído, porque él había estudiado con el maestro Gamaliel en el Sanedrín, y él pensaba y tenía mucho dinero, y él pensaba que su posición también ante las partes principales de la sociedad, él era una persona Entonces él peleaba por su religión, mas no peleaba por tener un encuentro personal con el Señor. ¿Qué hizo él? Se convirtió en el asesino de multitud de cristianos, porque perseguía a todos los cristianos porque creían en Jesús, hasta que tuvo que tener un encuentro con Jesús y poder rendirse delante de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga, mi Señor? Mira cómo dice él en ese momento. Hasta ese momento, para él había sido Jesús un impostor, y toda la gente que seguía a Jesús la miraba de la misma manera. Decían que eran unos blasfemos porque creían que ellos estaban en contra del verdadero Dios, pero no, Jesús era el Hijo de Dios, y hasta ese momento él nunca había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida literalmente va a cambiar, radicalmente va a cambiar. Y entonces cuando él vuelve en sí, le dice claramente al Señor en el versículo 6, él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, reconoció, le dijo, Señor, a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo Jesús. Y reconoce quién es el Señor. Ahí vemos cómo el orgullo inmediatamente de Pablo se destruye con la presencia de Jesús en su vida, y él empieza a hacer una vida diferente. ¿Qué es lo que hace que tu orgullo y mi orgullo se destruyan definitivamente en nuestra vida? Cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Ya dejamos de ser orgullosos, ya dejamos de ser soberbios. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sido orgullosos? ¿Cuántos? Hermanos, sí, hemos sido orgullosos. Yo fui orgullosa, bastante orgullosa, y doy gracias a Dios porque me bajó de esa nube y me puse en tierra firme para poder entender que el orgullo nos aparta de la presencia de Dios. El orgullo nos hace negar vivir en la voluntad de Dios. Pero cuando tú vuelves en sí
y empiezas a caminar con el Señor, quiere decir que ya tu orgullo desapareció totalmente de tu vida. Hago la claridad, un encuentro muy personal y verdadero con el Señor. Porque la iglesia está llena de gente orgullosa todavía y que ya supuestamente recibieron a Cristo, pero su vida sigue con orgullo. El orgullo tiene que desaparecer definitivamente de nuestras vidas. No se puede poner en duda la evidencia que él vio y oyó, la presencia de Jesús en su vida. Allí lo estuvo delante. Él estuvo la luz del cielo que rodeaba de una gloria de Dios ese día a Pablo. Por eso Pablo cae al piso de rodillas. ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando tú tienes un encuentro tan personal como Dios, entonces ya no va a haber más nunca orgullo, ni soberbia, ni altivez en tu vida, sino que tu corazón será manso y humilde, manso y sencillo como el de Jesús. Pero eso cuando usted quiere recibir algo de Dios, usted lo único que tiene que hacer es abrir su boca. Cuando usted quiere bendecirle a una persona, usted lo único que tiene que hacer es abrir su boca. Miren lo que dice la palabra central del 5 al 8. Segunda de Reyes 5, del 5 al 8. Y el rey de Siria, y le dijo al rey de Siria: anda y ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Fíjate tú esto que es importante que pongamos atención. El rey de Siria, ¿cómo era? Soberbio, altivo y orgulloso. Que Dios, no, aquí están todas las cartas para que tú vayas donde Naamán, allá donde Eliseo, para que él te dé la sanidad que tú estás necesitando en este momento. Va donde el rey de Israel y el rey le dice: no, yo no soy Dios, ve a ver qué haces tú. Entonces, dos reyes bien soberbios, un Naamán bien soberbio, que estaban buscando un milagro creativo de Dios. Entonces, el rey de Siria buscó ¿a quién? Al rey de Israel, al Dios de Israel, al Dios de Israel. El rey de Siria le mandó la carta a Eliseo porque quería que el Dios de Israel hiciera el milagro en su siervo Naamán. El rey de Israel dijo: yo no me meto en eso, yo tampoco soy Dios, y que pase lo que tenga que pasar. Pero estas breves palabras de la señora trajeron sanidad y fe al poderoso, dice aquí, capitán sirio. Tan poderoso era que pensó que si llevaba ropas y joyas y cartas, Eliseo iba a venir corriendo, abrir la puerta y atenderlo. Pero vamos a ver más adelante cómo Eliseo, un hombre humilde y sencillo, siervo de Dios, trata a Naamán, porque de verdad a un orgulloso hay que tratarlo de esa manera, hermano. Dios la había colocado allí a esta muchachita con un propósito grande. Ella abre la boca, ella va y dice: yo no tengo, Eliseo, un profeta, tremendo profeta que hace milagros. Pero hay veces que Dios nos manda que hablemos y nos da miedo hablar, nos quedamos callados, no decimos nada, omitimos el consejo. Estamos llamados para dar consejos a los demás. Un consejo sabio ayuda y edifica a una persona que tiene problemas espirituales. Por eso Dios la colocó en la casa de Naamán con un propósito. Ella aceptó cumplir el propósito. Ella inyectó fe a la esposa de Naamán para que la esposa de Naamán hablara con Naamán. Pero ella tuvo que abrir su boca. Si nosotros no abrimos la boca, no va a pasar nada. Esto que estamos haciendo ahora es abrir la boca y predicar el evangelio de Cristo. Eso es lo que todos tenemos que hacer. O sea, ¿dónde te ha puesto Dios? Donde Dios te ha puesto, hermana, no importa cuán humilde o pequeña sea la posición, usted sírvale a Dios con todo su corazón. Tanto el pastor como el que limpia la iglesia tienen la misma posición ante Dios. No hay diferencia ante Dios.
Entonces, todos los que servimos a Dios tenemos que tener esa humildad y esa sencillez del corazón, porque los orgullosos no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. En este caso, la sierva de Naamán aceptó hacer la voluntad de Dios y darle el consejo para que Naamán simplemente se levantara y obedeciera para recibir la bendición que estaba esperando. Hay que siempre, hermano, que uno esté diciendo, bueno, ¿cuánta gente estará viendo este mensaje? ¿Cuánta gente le importará este mensaje que estamos dando aquí? Pero usted nunca sabe a qué persona le va a llegar este mensaje en un momento justo de su vida, en un momento en que está pasando por una situación crítica. Jesús nos lo enseñó en Mateo 12, del 34 al 37, que dice de esta manera. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta de sí al juicio, el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos nosotros. Jesús nos está dando esta enseñanza, hermano, que dice claramente que la palabra del hombre es una revelación confiable de su carácter interior, o sea, el carácter interior del corazón, el alma. Lo que usted habla está acá adentro, por eso de lo que habla la boca abunda en el corazón. Jesús lo está diciendo en otras palabras, pero en otros versículos bíblicos lo dice tal cual como yo te lo acabo de decir. Lo que decimos es lo que nosotros somos. Tal cual habla, así eres tú. La gente se da cuenta por la forma en que hablas, las acciones que haces cuando hablas. Ya inmediatamente la persona va diciendo, bueno, esta persona es humilde, es sencilla, es soberbia, es arrogante. Uno inmediatamente se va a dar cuenta como la forma en que habla la persona. Y nuestro hablar debe ser consistente con la glorificación de Dios. Si yo soy cristiana, mis palabras deben glorificar siempre el nombre de Dios. Entonces, un consejo es importante que usted lo escuche, porque los buenos consejos te van a ayudar a ti a tener una vida en bendición, una vida santificada en el Señor. Y que no te olvides hoy que en la mucha consejería está la sabiduría. Vamos a ver cómo más adelante él acepta el consejo que recibió de todos los siervos y aún de su esposa. El segundo punto dice, el orgullo no te permite dejar de razonar. Vámonos a los versículos del 9 al 10, en la palabra central. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínense, Naamán era un gran héroe, un hombre victorioso, y él llega a la puerta de Naamán y él piensa que Eliseo va a correr y va a recibirlo, porque él es el gran Naamán, pero Eliseo no sale ni siquiera a recibirlo. Eliseo manda a su siervo y le dice las instrucciones, qué es lo que él tiene que hacer para poder ser sano. ¿Qué quería Eliseo en ese momento? Que Naamán menguara al orgullo y a la soberbia y fuera humilde y sencillo para recibir el milagro que Dios quería entregarle en ese momento. Dios no le va a hacer los milagros a los orgullosos, soberbios y altivos. Dios le va a hacer los milagros a aquellos que tienen un corazón como el de Dios, humildes y sencillos, llenos de amor, creyendo en el poder y en la misericordia de Dios. El orgulloso no mira hacia Dios. El orgulloso mira hacia sí mismo. Mira solo sus intereses sin aceptar ni escuchar un simple consejo y sin importarle si lo que está haciendo es correcto e incorrecto. Él solo se mira a sí mismo. Mira hacia los lados. Aparte de eso, discute con los hombres porque siempre quiere tener la razón. Usted es un hombre orgulloso, mire para que vea que siempre, si no la gana, la empata. Porque siempre quiere tener la razón. Y eso muestra que todavía hay orgullo en el corazón. Hace su propia voluntad, no hace la voluntad de Dios. Le teme más a los hombres que a Dios, le teme al que dirán. Aquí nada más está diciendo, yo soy tremendo héroe. ¿Cómo es que no viene Eliseo y me pone una alfombra roja para que yo pase y llegue hasta su casa para que él me pueda atender? No, hermano. En el reino de Dios eso no funciona de esa manera.
En el reino de Dios pasarán por alfombra roja aquellos que durante toda su vida fueron humildes y sencillos delante de la presencia de Dios. La humildad siempre va a responder a la voluntad de Dios. El orgulloso la aclama en el mundo moviendo su cabeza, que todo el mundo vea, uy, ahí viene Namán, me imagino toda la gente, ahí viene el capitán sirio, viene acá donde este humilde profeta. Hermano, los orgullosos necesitan bajar la guardia, necesitan bajar ese sentimiento tan terrible que es el orgullo, la soberbia y la altivez. Lavarse en el Jordán, pensó Namán, la razón, la mente cerrada. La razón, quiero que me escuches en esta noche, la razón no acepta lo espiritual. Él simplemente dijo, me van a mandar a ese río que es el más asqueroso que hay, el más sucio que hay. Me van a mandar a que yo me vaya a bañar a ese río tan maloliente y de todo, pensó Namán. Es que está diciendo que yo soy un hombre indigno, yo soy un hombre digno, de autoridad. ¿Cómo es posible un héroe que este bendito profeta me vaya a decir a mí que me lave en el Jordán? Esto hirió mucho el orgullo de Namán. En gran manera, hermano, lo hizo. En realidad, Namán no fue recibido como él pretendía, pero Eliseo lo recibió de esta manera, descortés, y es verdad, es descortés, no siquiera salió, ni le dio un saludo, ni nada, fue muy descortés, pero tenía un propósito eterno, que era la conversión real de Namán para Dios. Dios utiliza diferentes maneras para hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. El hecho, hermano, definitivo es que Eliseo no se dio por enterado, simplemente mandó una razón. Ni siquiera salió a hacerle la reverencia por el héroe que era Namán. Uno habría esperado que el profeta saludara, que por lo menos le extendiera la mano, que le dijera, capitán, bienvenido. Ahí no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él mandó simplemente las recomendaciones para que él hiciera lo que tenía que hacer. Mira lo que dice 2 Reyes 5:11. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Aceptará realmente el consejo de Namán? Mire lo que está expresando. ¿Aceptará el consejo que le está dando Eliseo que vaya y se lave? Hermano, obedecer los mandatos de Eliseo, dice aquí, era el poder que lo podía sanar. Cuando usted obedece las instrucciones de Dios, usted va a recibir la sanidad. Y esas son las instrucciones de Dios, reveladas a través de Eliseo, porque él necesitaba que Namán se bajara del caballo, así como bajó. Aquí que lo vimos a Pablo del caballo y cayó al piso. Dios tiene que bajar a los orgullosos del caballo. Tiene que caer al piso para poder levantar los ojos al cielo y poder recibir la bendición que Dios tiene planeada para cada uno de ellos. La obediencia es el comienzo de la humildad. La obediencia es el comienzo para que tú puedas recibir el milagro que estás esperando. Sin obediencia es imposible que Dios se pueda glorificar en tu vida. Entonces debemos creer que el mejor camino que nosotros debemos seguir es el de Cristo. No es el nuestro, porque el nuestro nos lleva a cosas totalmente contrarias a lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Pero mira, hermano, cuesta mucho trabajo a veces que nosotros entendamos la manera en que Dios trabaja para hacer un milagro. Mira, en un tiempo cogió, escupió el lodo, le puso el lodo en los ojos y al ciego, un ciego que era de nacimiento, y le dijo, ve allá al Siloé, lávate. Inmediatamente viendo la vista. ¿Quién puede creer que en un lodo lleno de saliva pueda sanar los ojos de una persona? Lo que él quería era que el siervo fuera obediente, creyera y se lavara. Simplemente eso era lo que Jesús quería. Quizás no entendamos esa forma de trabajar de Jesús, pero de Dios, pero esa es la forma en que Dios nos enseña a nosotros que tenemos que bajarnos del pedestal en que creemos que somos, hermanos. No somos nada, hermano.
Simplemente tenemos que ser siervos del Señor para ser exaltados y levantados por Dios, no por nosotros mismos. Mira, cuando hacemos eso, recibiremos todas las bendiciones que nosotros estamos esperando, porque Dios puede utilizar cualquier cosa para hacer un milagro creativo en nuestra vida. ¿Qué dice el 5:12? Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Imagínense, hermano, estaba tan disgustado por la insolencia y por la impertinencia del profeta que se fue enojado. Dijo, ya no me importa que no me sane, yo me voy. ¿Qué había todavía en él? Un tremendo orgullo y una tremenda soberbia, hermano. Usted y yo tenemos que acudir a la cruz de Cristo y nadie puede presentarse delante de Cristo. Dice aquí, como una persona orgullosa. Cuando yo voy a presentarme delante de Cristo, yo tengo que ser una persona sensible, humilde, para que Cristo me pueda recibir como debe ser, hermano. Nosotros no podemos ir como... Va a un Eliseo y va con semejante orgullo, soberbia, regalos, cartas, de todo, caballos, de todo, para llegar allá. No, hermano. Hay que bajarse del caballo, hay que bajarse de la nube, hay que empezar a ser humilde, hay que empezar a caminar como Dios quiere, hermano. Los orgullosos retardan la promesa que Dios tiene para cada uno de ellos. Cuando usted va a Él, cuando usted va a Dios, a Cristo, usted viene a Él tal cual como usted es. Así como tú le llegas, porque Él te va a hacer una transformación extraordinaria en tu vida. En la condición en que te encuentras, Dios va a hacer un trabajo bien poderoso en tu vida y en mi vida. Mira cómo Dios nos ha cambiado hasta el día de hoy. Ya hoy no somos iguales como éramos ayer, porque algo grande ya ha hecho también Dios en el día de hoy para nosotros, ¿sabes? Y lo más importante, hermano, es que vamos a recibir su amor, su gracia y su misericordia en cada uno de nosotros. Naamán se fue tan enfurecido por la cura que su enfermedad parecía demasiado simple. Le pareció simple cuando todo el mundo ya los apartaba, los leprosos, nadie tenía que ver con ellos, perdían la familia, se morían, que las carnes se les despedazaban y entonces él va todavía con una lepra que parece que no estaba al máximo todavía, que todavía trabajaba, y viene y le dice, vaya al río Jordán y báñese. Qué sanidad tan simple, tanto viajar, tanto traer cosas para que simplemente me diga que me mete un río tan sucio. Cuando tu mente está cerrada, no ves lo que Dios quiere mostrarte. Cuando tu mente está cerrada, tu orgullo aflora ante cualquier conflicto, aunque sea muy pequeño el conflicto. Tu orgullo va a aflorar. Él era un héroe y esperaba una cura heroica, pero con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Tú podrás ser héroe en la tierra, pero tienes que convertirte en un héroe espiritual, que es lo que Dios le interesa. Los héroes espirituales trabajamos para la obra de Dios. Luchamos para que todas las almas se arrepientan y puedan alcanzar la vida eterna. Predicamos el Evangelio para usted que me está escuchando, se dé cuenta que si es orgulloso, tiene que salir del orgullo para poder tener una vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros. Él era un héroe en lo natural, pero no era un héroe en lo espiritual, que es lo que a Dios le interesa. Lleno de soberbia, de egocentrismo, no pudo aceptar la cura simplemente por tener un poco de fe. No quiso en ese momento. Y luchó y molesto por lo que el profeta le acababa de decir. Pero es importante, hermano, que cuando usted tenga una circunstancia como esa, en vez de usted estar luchando consigo mismo, ni estar viendo que por qué no lo quisieron atender, por qué no le abrieron la puerta, usted diga, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo poder alcanzar lo que yo estoy necesitando en este momento? Hay cosas que Dios te quiere evitar. Hay cosas que Dios no quiere que te pasen, pero a veces no entendemos. Porque Dios de pronto voy a salir y se me trunca la salida. Y resulta que pasa algo ahí cerquita por donde nosotros íbamos y de pronto Dios nos estaba evitando un accidente o algo peculiar que pasan todos los días, un robo, lo que sea. Porque así trabaja Dios con nosotros, hermanos. Su mente estaba cerrada, él solo podía ver lo natural, que el río Jordán estaba sucio, bien negro y olía a feo. Era pero demasiado sucio. No podía ver su victoria. Él no estaba viendo la victoria.
Él estaba viendo lo que su mente podía razonar, agua sucia. Y qué vergüenza con toda mi comitiva aquí, que me vean a mí meterme en un río sucio. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Dios se da cuenta que el orgulloso piensa siempre así. ¿Qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué van a decir los demás de mí? Cuando cierras tu mente, no ves la bendición tremenda que Dios tiene para ti. Por eso no debes cerrar tu mente. Abre tu mente para que puedas aceptar y recibir todo lo que Dios tiene planeado para ti, todas las bendiciones que Dios te quiere dar. Entonces, a veces nosotros, en algunas ocasiones, la gente reacciona de la misma manera cuando Dios le está ofreciendo a usted el perdón de parte de Dios. Y sabe que eso es lo que es, que Jesucristo de alguna manera no parece ser lo suficientemente significativo para que Él alcance la salvación. Porque simplemente le dice a uno, arrepiéntete de todo corazón y no vuelvas atrás. Entonces la gente piensa que no es tan poderosa esa salvación que Cristo hizo en nosotros, porque con simplemente arrepentirme yo voy a recibir la salvación. Lo que Naamán tuvo que hacer para limpiarse de la lepra es lo similar que nosotros tenemos que hacer para limpiarnos delante de la presencia del Señor, para poder presentarnos aceptos delante de Dios, ser limpiados de nuestros pecados delante de la presencia de Dios, aceptar con humildad la misericordia, el perdón y el gran amor que Dios nos da gratuitamente a todo aquel que se atreve con humildad a llegar a su presencia. En el tiempo de David, Dios también concedió al pueblo muchísimas victorias, grandísimas victorias. ¿Por qué? Porque David tenía como el corazón de Dios y David hacía la voluntad de Dios. Pero en Isaías 28, versículo 21, la parte B, mira lo que dice la Escritura. Dice: para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Entonces, cuando el pasaje nos está hablando aquí de su extraña obra, de su extraña operación, no quiere decir que Dios hace las cosas alocadas, que Dios hace las cosas sin sentido. No, eso no es lo que nos quiere decir el versículo. Es algo de la naturaleza previsora y prudente de Dios para hacer todo lo que hace en favor de toda la humanidad. Él no tiene necesidad de improvisar nada, porque ya todo Dios lo tiene planeado, coordenado, organizado, disciplinado, ¿verdad? Él tiene planes exquisitos para todos nosotros, para todos aquellos que decidimos de verdad buscar la presencia del Señor. Él puede modificar las circunstancias o no puede modificar las circunstancias como Él lo quiera hacer. Él es soberano para hacer todas las cosas, porque ahora, a veces creemos que pronto va a surgir un detalle que Dios no pueda resolver, que se ha escapado del control de Dios. No, hermano, nada se escapa del control de Dios. Lo que Dios decidió, eso es lo que Dios va a hacer, tanto en tu vida como en mi vida. Eso sencillamente es imposible, que Dios pierda el control frente a alguna circunstancia que nosotros estemos viviendo. Dios no perdió el control aquí con Naamán. A pesar de ser grosero, desobediente, que no tenía fe, que criticó al profeta, Dios siguió teniendo paciencia con Naamán, así como tiene paciencia contigo y conmigo hasta el día de hoy. Cuando el texto habla de su extraña operación, lo que significa es que los pensamientos de Dios siempre van a estar por encima de nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos. Él siempre va a pensar muy por encima de nosotros. Y que sus procederes, dice aquí la Escritura, lucirán en algunas veces como locura. Cuando Dios se manda a hacer algo, dice, bueno, pero ¿qué locura es esta? Porque Dios me mandó a hacer esto. Para tu razonamiento parece una locura. Pero para el pensar de Dios no es una locura. Hay cosas que tú piensas, no, pero eso es incansable, yo no lo puedo hacer. Eso es cosa me está diciendo Dios, es incomprensible, mi razón no me da para poder comprender lo que Dios me está mandando a hacer. Es misterioso lo que mis ojos pueden estar viendo en ese momento. Yo no entiendo lo que Dios me está llevando a que yo tenga que hacer. Pero en lo profundo, lo que Dios quiere es que tú obedezcas, porque Él no está loco cuando te manda a hacer una tarea, sino porque sabe que a través de esa tarea tú vas a alcanzar la victoria que tú estás necesitando en este momento. Pero eso también nos va a mostrar a nosotros el carácter y el propósito de Dios cumplido en nuestra vida y en toda la humanidad. La Biblia registra abundantes milagros poderosos que Dios hizo, que parecían imposibles cuando el Mar Rojo,
por acá las montañas, por acá el pueblo de Israel y por acá el mar. Y cuando ya venía el enemigo cerca, ¿qué hizo Dios? Pues la vara, mete el pie. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Era algo que ni la ciencia hubiera podido hacer. Pero eso Dios lo hizo y no era una locura, era para mostrar su gloria y su poder frente al enemigo. Cuando Josué oró para que el sol se detuviera, Dios respondió inmediatamente a la oración de Josué, ¿verdad? Ahí está, allá en Josué 10, del 8 al 14, usted lo puede leer en su casa, donde Dios le dio la oportunidad a Josué inmediatamente de ver la gloria de Dios. No lo hizo ni siquiera esperar. Y el sol se detuvo, de hecho que la NASA ya lo comprobó. El tiempo en que el sol se detuvo ya está comprobado científicamente a través de la NASA. Cuando Jonás, Dios hizo que un pez grande se lo tragara para llevarlo a Nínive. Acuérdense que él se fue, no fue a Nínive, él se fue por el lado contrario para no obedecer a Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito, un plan contigo, como sea, Dios lo va a cumplir. Y lo llevó a Nínive y llevó la palabra de paz, y Nínive toda se arrepintió y se convirtió para el Señor. Mira, todas estas cosas son inexplicables para nuestro razonamiento, pero para Dios son poderosas en Cristo Jesús. La mente natural que no ha sido adiestrada en lo espiritual nunca va a entender, siempre va a decir que eso no tiene ninguna lógica ni ninguna explicación para que ellos lo puedan entender. La manera de obrar de Dios no se razona, porque Dios no es razón, Dios es espíritu. La razón es humana, pero lo espiritual es lo que viene de parte de Dios. Las fuentes del cielo nunca van a estar cerradas para socorrerlo a usted ni a mí cuando estemos en una situación difícil, cuando nosotros estamos viviendo, caminando con el Señor, siendo humildes como creyentes, viviendo en la esperanza y en la fe, que es lo que Dios nos pide a nosotros en el transitar de este tiempo para alcanzar las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana para cada uno de nuestras vidas. Pero si te han cerrado una puerta, yo te digo en esta noche, no te desanimes. Porque si te cerraron una, Dios te puede abrir 1000 puertas más. Eso hace Dios con sus hijos. Así que dale gracias a Dios por esa puerta que te cerraron. ¿Sabes por qué? Porque Dios permitió que te la cerraran porque no te servía para nada esa puerta en bendición para tu vida. Porque el Señor, te digo una cosa, si es de Dios y te la cerraron, te digo algo muy importante. Dios siempre tiene una llave maestra que abre todas las combinaciones de todas las puertas. Abre ese cerrojo totalmente hermético con las circunstancias cambiantes de la vida. Nos han llevado y nos han acorralado. No importa lo que esté pasando. Si esa puerta era de Dios y Él humanamente te la cerraron, Dios la va a volver a abrir. Yo le doy un testimonio de una hermana. Estaba trabajando en un colegio allá en los Estados Unidos y la directora, como dice uno, se la tenía rabia ahí, la perseguidora, la directora la sacó del trabajo. Y ella me llamó a mí y me dijo: ay, pastora, mire, me sacaron del trabajo, yo con tanta necesidad porque a mi esposo le salió una enfermedad y estoy trabajando yo sola. Y yo le dije: hermana, no se preocupe, el que le cerró la puerta no fue Dios. Y como Dios no le cerró la puerta, Dios le abrió la puerta nuevamente en ese lugar. A los 15 días la llamaron y hasta el día de hoy trabaja en la misma institución. Entonces, te doy testimonio de eso porque estamos hablando de eso. Cuando la puerta que Dios abrió te la cierra la mente humana, Dios tiene la llave maestra para volverte a abrir la puerta y poder recibir la bendición que el diablo te quiso robar. Entonces, Él siempre habrá su obra es su extraña obra, su operación, dice aquí la Escritura, su misteriosa operación, porque para nosotros es un misterio cómo opera Dios, pero Dios opera siempre en favor de sus hijos. Y Dios aquí, en medio de todo, sabía que Naamán se iba a convertir a él. Y por eso Dios estaba trabajando con Naamán, usando a Eliseo, usando al siervo de Eliseo, usando a la sierva de su casa, usando a su esposa. Usó a muchos ángeles alrededor de él para que él levantara los ojos y de verdad se convirtiera para el Señor. Romanos 12:2 dice algo muy puntual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros los cristianos tenemos un llamado bien poderoso de parte de Dios. No te conformes, dice aquí,
a este siglo, a las costumbres de este siglo, a la maldad de este siglo, que todo lo ve porque, bueno, eso es lo que está pasando y esa es la moda. No, hermano, Dios no quiere que sus hijos se conformen, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nada de razón, todo espiritual. Entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de la Escritura, corregir nuestros pensamientos, corregir nuestra alma y nuestro corazón para recibir lo bueno, lo santo, lo justo y lo perfecto, como dice la Escritura, para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:5 lo dice claramente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si usted es espiritual, usted no piensa en las cosas de la carne. Usted dice que en la Escritura no está en las costumbres mundanas. Usted simplemente no es orgulloso, no es soberbio, no es codicioso, no es egoísta, porque esas son situaciones de la carne, no del Espíritu. Usted buscará siempre la presencia de Dios y la bendición de Dios en su vida. Y el tercero, el orgullo no te permite abrir tu corazón. Vámonos, 14 y 15, es la palabra central. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hermano, cuando él decidió abrir su corazón, cosa tremenda recibió. Cuando usted decide abrir su corazón, cosa tremenda usted también va a recibir. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse a nada ni a nadie. Yo quiero que usted analice en esta noche si su corazón está de esta manera. Porque si su corazón está de esta manera, qué bueno que hoy usted recibe este mensaje. Pero ¿para qué? Para que sea de bendición para su propia vida. El orgullo es el pecado más antiguo que ha existido aquí en la tierra. Y le voy a explicar más adelante por qué. Se considera el pecado fundamental y madre de todos los vicios, el orgullo. Miren lo terrible que es el orgullo. El primer pecado cometido aquí en la tierra fue el orgullo y la soberbia de Satanás, de no reconocer a Dios como su Señor. Si Él fue creado, pero quería ser mayor que su creador. Quería robarle la gloria a Dios. Y por eso dice, como un rayo caíste hacia la tierra, fue destituido de la gloria de Dios. Así como la soberbia también es la trampa que usó Satanás para envolver a Adán y a Eva. Y por eso esa trampa hasta hoy nos alcanzó a nosotros. Por eso el orgullo nunca debe estar en un verdadero hijo de Dios. Cuando Naamán decidió abrir su corazón y quitar el orgullo, la soberbia y la altivez, entonces ocurrió el milagro en su vida. No fue antes. Y mira cómo termina lo que acabamos de leer. Reconoció que no había un Dios semejante al Dios de Israel. Él nunca había conocido a Dios como lo conoció ahora, a través de ese milagro, cuando se apartó del orgullo, de la soberbia y de la altivez. ¿Sabe cuánto no nos hubiera gustado de nosotros estar ahí para ver la transformación de Naamán cuando recibió ese milagro? Creemos que, yo digo algo, que después de que se zambulló, yo digo que cuando se zambulló la primera vez, dice, wow, no ha pasado nada, todavía estaba el orgullo ahí, todavía no estaba la fe. Se zambulló la segunda vez y nada, la tercera vez y nada, no pasaba nada. Esto es absurdo. ¿Yo para qué me estoy metiendo en esta agua si no está pasando nada? Yo me lo imagino gritando con su soberbia. Y toda la gente, la multitud que lo seguía, mirándolo a él. Él sentía vergüenza porque aquellos veían que no pasaba nada. Porque al orgulloso le da vergüenza que los demás vean que no está siendo héroe en todas las circunstancias de la vida. Y eso estaba temiendo él cuando se metía la primera, la segunda, la tercera. No me estoy librando de la lepra continuó en mi cuerpo. Y una vez salía y otra vez entraba al agua, hermano. Hasta que hubo salido 7 veces. Y en la 7ª vez, la piel de Naamán era como la piel de un recién nacido, dice la Escritura. Pero antes todavía había un poquito de orgullo. Aún en la 6ª había un poquito de orgullo. Digo, me voy a tirar en la 7ª para ver qué pasa. Y en la 7ª fue la vencida. Ahí fue cuando se le acabó el orgullo y la soberbia a Naamán. Ahora no solamente Dios le estaba sanando la lepra, porque lo sanó no solo de la lepra, sino también le sanó del orgullo. Como te dije al principio, los orgullosos no entrarán al reino de los cielos.
Así que si eres orgulloso, qué bueno que hoy empieces a meditar y a tener un cambio en tu vida personal. Ahora el Señor está salvando a alguien que anteriormente era orgullosa y altiva y le está dando una sanidad total a su alma. Y aparte de eso, cuando ya llegó la sanidad en su alma, él creyó que Dios sí podía sanarlo. En la séptima, después de haber visto, dijo, creyó, ahora sí creo en el Dios Todopoderoso que tiene Israel. No fue fácil para él porque te acuerdas la cantidad de dioses que ellos tenían y adoraban. Ellos tenían muchos dioses y a todos los adoraban y él le servía al rey. Por eso uno de los versículos le dice a Eliseo, mira, yo trabajo con el rey y me toca arrodillarme ante la estatua que él tiene. Y Eliseo le dijo, lo puedes hacer, pero adoras a Dios, no a la estatua. Porque él por obediencia, por su trabajo, lo tenía que hacer. Entonces, el orgullo es una cosa de las que más aborrece Dios. No seamos orgullosos para no dañar nuestra vida personal. Pero yo le digo algo que dice en Proverbios 6, del 16 al 17. Amén. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, hermano, hasta el 17, ya lo leíste. Bueno, entonces eso sí es una lista, hermano. Pero me interesaba la mirada altiva. La mirada altiva que se llama soberbia. La mirada altiva que nadie mira más alto que tú puedes mirar. Eso se llama soberbia. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros a dejar la soberbia a un lado, el orgullo a un lado, para que podamos alcanzar la bendición que Dios ya planeó para nosotros. La soberbia es la ruina de todos los seres humanos, hermano. Cuando usted es soberbio, usted llega a llegar totalmente a la ruina, porque ese pecado lo que te hace es que derrota tu vida espiritual y personal. Y es un gran pecado, según la Biblia. Sobre toda cosa guardada, hermano, guarda tu corazón. Por eso atesora en tu corazón las cosas buenas, las cosas malas que te dijeron, que te maldijeron, que te echaron. No las anides en tu corazón, porque eso después, más adelante, te hace sentirte orgulloso, soberbio, y no te deja ser humilde y sencillo, como es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Los métodos de la curación de la lepra son iguales a los métodos de curación del pecado. Aceptar que me equivoqué, reconocer que me equivoqué y pedir perdón a Dios para que mis pecados sean borrados. Eso fue lo que hizo Naamán. Aceptó entonces que tenía que ir al río, aceptó entonces que tenía que hundirse 7 veces y aceptó entonces que después de haber obedecido recibió la bendición, el milagro que él estaba esperando. Por eso arrepiéntete, hermano, hoy de todos tus pecados y serás perdonado grandemente de parte de Dios. Lávate y también serás limpio como Naamán. Naamán tuvo que lavarse en el río Jordán y por eso salió limpio del río Jordán. Dios perdonó sus pecados, Dios lo sanó de su enfermedad y Dios le dio una nueva vida a Naamán en Cristo Jesús. Entonces, hermana, eso se llama fe, cuando él pudo declarar. Pero mira el proceso por el que pasó. Primero no aceptaba el consejo, después la razón no lo dejaba a él ver las cosas, después tenía el corazón endurecido. Pero Dios dice en la palabra que yo quitaré la piedra que tienes de corazón y te pondré un corazón de carne, manso, humilde y sencillo, que puedas sentir siempre la presencia de Dios y que puedas recibir cada palabra que Dios te da en tu vida personal. Y en el Salmo 51, 17, mira lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando habla de corazón, habla de lo interior, de lo que hay aquí adentro guardado, en nuestro corazón. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces yo tengo que lo que está aquí adentro, yo lo tengo que cuidar. Es mi interior, mi corazón es lo interior, lo íntimo mío, que yo debo cuidar. Por eso dice, un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar nunca, al contrario. Dios lo va a recibir con amor, lo va a lavar y lo va a limpiar. ¿Qué es un corazón contrito? Un corazón totalmente arrepentido del pecado y de la culpa. Entonces, ¿eso qué expresa? La mejor relación que usted y yo podamos tener con el Señor. Eso es lo que implica esta palabra que acabamos de leer. Pero yo le digo una cosa muy importante que está en Romanos 10, 9.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca, por eso cuando usted va a recibir al Señor lo tiene que confesar. No es que diga, por eso los pastores dicen, venga hacia adelante y vamos a confesarlo cada uno. El Señor, yo confieso que tú eres mi Dios, que tú eres el Cristo, que viniste a la tierra, caminaste en carne, te subiste a la cruz y no te bajaste de ella por amor. Yo reconozco tu sacrificio. Eso es confesar. Mis pecados yo los tengo que confesar delante de Dios. Decirle que mi corazón se humilla delante de su presencia. Y esto fue, en otras palabras, lo que hizo Naamán cuando aceptó meterse al río Jordán para que su lepra fuese sanada, para que su pecado de orgullo, de soberbia y de altivez fuera sanado por parte de Dios. Así que, hermano, te bendigo en esta noche y que puedas aplicar esta palabra en tu corazón para que seas libre de ese pecado tan tremendo, que es el primer pecado del mundo, cuando Satanás quiso robarle la gloria a Dios y engañó también a Eva con ese pecado de Adán, que hasta hoy nos toca a nosotros. Amén. Solo cuando llegamos a la presencia de Cristo somos lavados y limpiados definitivamente en el nombre de Jesús. Que tengas una linda noche y que Dios te bendiga grandemente. Amén.